balance de esta reunión que tuvo y bueno, posteriormente le hacemos. Claro, bueno, yo creo que la reunión ha sido muy positiva. Como pudieron ver, el apoyo de todas las fracciones parlamentarias es unánime en el sentido de la importancia que tiene el otorgamiento de los presupuestos que requieren las universidades para poder cumplir con su función. Me importa mucho destacar este cambio, digamos, en la idea de que no se trata de un gasto, ¿no?, sino de una inversión que redituará en el futuro. Y por otro lado también me da muchísimo gusto ver cómo se han recibido positivamente los estados financieros de las universidades. Creo que ya dejamos atrás aquellas versiones que se tenían sobre gasto superfluo, ¿no?, sobre dispendio. Hoy sabemos que nuestras instituciones están cumpliendo con rigor el ejercicio presupuestal con mucha responsabilidad, y de eso da cuenta el acto del día de hoy. Y también me parece importante destacar que nos estamos aproximando a un número cada vez mayor de universidades que tendrán 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, hay algunas quejas aquí en Cámara de que algunas universidades pues sí tardan en entregar sus resultados, y eso también impide pues ir calificando los expedientes que mandan en torno a cómo se usa el presupuesto. Bueno, el indicador válido, yo diría, es el que provee la Auditoría Superior de la Federación cada año. Ellos nos auditan una vez al año, a lo largo del primer semestre aproximadamente del año, y entregan sus resultados como lo acaban de hacer hace unos meses, ¿no? Entonces ahí está, ahí está claro que las universidades están abiertas a las auditorías, no nos negamos absolutamente a eso, es nuestra obligación de transparencia. Y si ustedes revisan el informe, que hoy un número importante de universidades tenga 0 observaciones, creo que hay que destacarlo. Y por otro lado, que las que todavía tienen observaciones, la gran mayoría de esas observaciones se deben a errores de tipo administrativo que se van solventando con el tiempo. Sin embargo, les han quedado a deber a las universidades públicas en cuestión de recursos. Sí, así es. Tenemos un déficit calculado de unos 13,000 millones de pesos, ¿no?, que si le aunamos eso, lo que no recibimos por recursos extraordinarios, se va a cerca de los 31,000 millones de pesos, ¿no? Más este dato que se ha dado acá de los cerca de 30 millones de pesos que se adeudan de parte de los estados, ¿no? Entonces aquí tenemos un déficit que va creciendo, que va reduciendo por lo tanto las posibilidades de operación de las universidades. ¿Y esto impacta en la calidad de la educación ahora que se está dando a conocer los resultados de PISA? Sí, desde luego el resultado de PISA se refiere más a educación básica, ¿no? Pero lo que sí es muy importante decir es que estos jóvenes van a llegar a la universidad dentro de poco. Entonces ahora eso nos obliga también a cumplir una función extensa en las universidades, en la educación superior. Necesitaremos también coadyuvar para que la educación básica se mejore en el transcurso del tiempo, que va de que salgan los chicos a que lleguen a nuestras universidades, ¿no? Habrá que ver de qué forma trabajamos con la Secretaría de Educación. ¿Habría la necesidad de hacer un proyecto para que las universidades también colaboraran en el sistema educativo del básico, ¿no? Porque como dices, estos van a llegar a la universidad y hay jóvenes que están en la universidad y no saben escribir y no saben leer. Y que además hay Exacto. especialistas que comentan que es la peor crisis educativa que hay. Sí, por supuesto que estamos preocupados por eso. De hecho, iniciamos un proyecto muy importante de educación inicial. Educación inicial es la que reciben los niños de 0 a 3 años, ¿no? Y muchos nos preguntan por qué la universidad se ocupa de este tramo de la vida. Bueno, porque nos damos cuenta de que los vamos a recibir acá en algún momento, y esa es una oportunidad extraordinaria para resolver todas estas problemáticas que tenemos ahora, y además también para inculcar valores importantes en materia de ciudadanía. Este retroceso en la educación básica, bueno, desde el punto de vista superior. Yo creo que efectivamente la pandemia jugó un rol importante, ¿no? Negarlo aquí sería, digamos, no tener claridad sobre la realidad. Vivimos 2 años en los que los chicos estuvieron fuera del aula,
recibieron clases a través de la televisión y bueno, eso tiene un impacto sin duda, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo reflejado aquí. Quizá este es el primer indicador y el más serio indicador que tenemos de los efectos de la pandemia. Oiga, Pero hubo una mala estrategia entonces también de las autoridades para enfrentar para evitar este retroceso o que el retroceso fuera tan mayor. Que no hay infraestructura para enfrentar una crisis como esta. Bueno, la pandemia fue mundial, ¿no? Y fue una crisis que afectó a todos los países del mundo, pero Japón es la economía número 2 del mundo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que dimensionar claramente en qué lugar estamos. Es verdad que la pandemia reveló muchísimas de las problemáticas estructurales que teníamos en educación, en salud y en el mundo laboral, ¿no? Y claro, los atrasos que ya teníamos se hicieron mayores, las brechas se hicieron mayores con la pandemia, ¿no? El gobierno no ¿Usted respondió. minimizaría los resultados de PISA o le parece que eso No, es mención López Obrador importante? dijo yo creo hay que tomar en cuenta esos resultados. creo que es importante. A nosotros en las universidades nos interesa muchísimo porque, como he dicho, van a llegar con nosotros los jóvenes, ¿no? Entonces, y tenemos que actuar como sistema. Hoy la educación en general obedece a un sistema nacional de educación, ¿no? Y hay subsistemas que deben colaborar conjuntamente. Entonces, todo lo que pase en el trayecto educativo, desde los 0 hasta los 23 años actualmente, es de incumbencia de la educación superior. Entonces no coincide con el titular del Ejecutivo de que es una prueba que no es importante. Bueno, supongo que tenemos perspectivas diferentes, ¿no? No se trata de coincidir o no, sino de ver desde qué punto de vista lo estamos apreciando, ¿no? Yo te pregunto, en este caso, ¿qué se debe hacer? Me refiero a que si las universidades deben tener un proyecto, un programa para alertar a los jóvenes, para evitar estas masacres que se han dado en Jalisco, ahora en Celaya, porque vemos que pues, ya se estaban especializando y dice el presidente que porque iban a comprar droga en un lugar equivocado. Es muy importante que las universidades trabajen mucho en el tema de salud mental y en el tema de combate a las adicciones, ¿no? No es responsabilidad directa de las universidades, sin duda, es un tema de los entornos en donde están las instituciones. A nosotros nos corresponde hacer lo que está en nuestras manos dentro de nuestras instalaciones y en los alrededores, ¿no? Y sí, impulsar políticas que generen protección, por ejemplo en el transporte público que usan los chicos, en fin, ¿no? Hay medidas que se toman desde las universidades para tratar de prevenir estos eventos, pero sin duda, y lo hicimos ya esta mañana, emitimos un comunicado en el que hacemos un reclamo enérgico para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Oiga, las chelerías, los antros que hay alrededor de las universidades son corredores, ni siquiera es una o dos, son corredores de vicios. Sí, creo que eso es algo que hay que revisar, ¿no? En algún momento de la historia existieron regulaciones para que no hubiera bares, por ejemplo, cerca de las iglesias o de los centros políticos. Bueno, creo que hay que revisar que las legislaciones municipales puedan tomar en consideración este tipo de cosas para evitar que los jóvenes acudan a estos lugares. Este déficit que menciona usted que tienen las universidades, ¿qué tanto va a impactar o qué tanto impacta en las instituciones públicas para garantizar educación? Se habla mucho de que chicos se quedan fuera, no acceden, pero pues les echan toda la culpa, pero hay un déficit que usted menciona. Sí, ese déficit afecta e impacta notablemente porque, como bien se dijo acá, la mayor parte del presupuesto se utiliza para pagar salarios, ¿no? Prácticamente 9 de cada 10 pesos son para pagar salarios y el peso que queda se requiere para pagar servicios y para operar. Entonces imagínense ustedes el margen de operación que se tiene, ¿no? ¿Qué significa eso? Que estamos trasladando el costo de todo lo que implica infraestructura, mantenimiento, etcétera, a las familias de las y los estudiantes que están en nuestras universidades. Todas las universidades coinciden en la importancia de la gratuidad, estamos en eso, ¿no? Pero pues también hemos hecho un llamado, en su momento lo hicimos aquí también en la Cámara de Diputados, para que se tenga en cuenta que conseguir este anhelo de la gratuidad depende de que se otorguen los presupuestos suficientes. Oiga, ¿cómo hay que blindar a las universidades para evitar las injerencias
del Ejecutivo en torno a la vida sindical, que pues ya se ve que están ahí puestísimos para poner a modo. Sí, las universidades son autónomas, desde ANUYES hacemos todo lo que está en nuestras manos para que esa autonomía efectivamente se respete y lo seguiremos haciendo, ¿no? Ahí ejerceremos la presión que sea necesaria para que los gobiernos estatales respeten la autonomía de las universidades. Oiga, la postura del presidente, esto de no hacer caso a los resultados de la prueba PISA, ¿podría llevar a una solución o nos estaremos aislando además de estar estancados en la educación? No, yo creo que hay que ver estos resultados a la luz del sistema de educación que tenemos hoy en el país, ¿no? Ningún resultado, me parece, desde la perspectiva del propio sistema, ningún resultado es desdeñable, ¿no? Son indicadores, podemos estar de acuerdo con los métodos que se utilizaron o no, ¿no?, para obtener esos resultados, pero lo que es una realidad es que la pandemia tuvo un efecto y que ese efecto tenemos que resolverlo. Muchas gracias. Gracias Muy a amable, ustedes. que tengas buen día. Que les vaya